Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hoy, lunes, para que quede marcado en la historia, este hito, ¿no? 6 de marzo de 2023 se inició la inauguración, la constitución oficial de la Comisión Experta. ¿Por qué es tan hito? Bueno, porque da inicio a un nuevo proceso constitucional. El órgano será el encargado de redactar un anteproyecto de propuesta para la nueva Carta Magna. ¿Se acuerda que la vez pasada partió de la hoja en blanco? Bueno, cuando entren los consejeros, ya no son los constituyentes, los consejeros constitucionales van a llegar a trabajar no en una hoja en blanco, van a llegar a trabajar, entre otras cosas, aparte de los bordes que se han llamado, en este anteproyecto que justamente van a trabajar estos 24 expertos. La instalación de la comisión estuvo dirigida por el exministro de Justicia, Hernán Larraín, al ser, como dice el reglamento, el miembro de mayor edad para ese rol. Pero era protocolar prácticamente porque hoy mismo se eligió a la mesa directiva. Bueno, son 24 integrantes, asumieron su cargo de redactar este anteproyecto. Ojo con esto también, ya no son 9 meses más 3 meses extra, como fue el periodo anterior. Ahora son 3 meses para este primer periodo del anteproyecto, que es un grueso importante, con el cual van a empezar a trabajar luego los electos, ¿no? 3 meses para luego ser revisado en el Consejo Constitucional. Revisado, no parte de hoja en blanco. Revisarán este anteproyecto y empezarán los cambios en las discusiones apropiadas. Bueno, el órgano será ese Consejo Constitucional elegido, para que no nos perdamos de vista, por la ciudadanía, por usted, por todos, el 7 de mayo. Es para que esas personas elegidas revisen este anteproyecto que en 3 meses van a elaborar los 24 expertos. Está todo más equilibrado, muy equilibrado por las distintas fuerzas políticas. Bueno, por unanimidad, los expertos escogieron a Verónica Undurraga como presidenta de esta comisión y a Sebastián Soto como vicepresidente. Eso de la unanimidad también parece nuevo. Antes, yo no sé si hubo algo por unanimidad en la versión anterior. Ahora, por lo menos, se parte con búsquedas de diálogo. Claro, entre 24 personas siempre va a ser más fácil que entre 155, eso hay que considerarlo. Pero hay indicativos de que el proceso está partiendo al menos con un buen antecedente y con un buen tono. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña, está ya conectado Vlado Mirosevic, que es presidente de la Cámara de Diputados, diputado Mirosevic, que estuvo esta mañana, él y el presidente del Senado, en esta iniciación, en esta apertura. Vlado, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola Matías, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, nada, pues muchas gracias por el tiempo y les tocó como presidente del Senado y la Cámara estar dándole un carácter, el carácter republicano que esto amerita, la importancia que tiene el inicio de un segundo proceso, habiendo tenido ya un proceso fallido, toda vez que la población rechazó la propuesta. Quizás es más la responsabilidad ahora de hacerlo bien, con calma, sopesando los pros y los contras y dialogando mucho. Sí, a ver, yo creo, Matías, que esta segunda oportunidad, que hay que decirlo, no cualquier país se da esta segunda oportunidad. De hecho, conversando con muchas delegaciones extranjeras, les sorprende mucho, primero, que Chile encauce en un primer momento, después del estallido social, que encauzara ese malestar hacia una vía institucional y que, fracasando ese borrador de constitución, pero manteniéndose viva la esperanza de una nueva constitución, el país se dé una segunda oportunidad de manera pacífica, de manera dialogada, con un acuerdo nacional entre las distintas fuerzas del Congreso. Eso llama mucho la atención internacionalmente, porque aparece Chile como un país maduro, serio, que incluso en los momentos de diferencia sabe encauzar bien esas diferencias, ¿no? Y claro, creo que este segundo proceso significa también ciertos aprendizajes que hay que sacar. Uno de ellos es que defender tus propias ideas no significa hacerlo con arrogancia. Y eso creo tiene que ser parte del tono de este nuevo proceso.
un tono mucho más sobrio y también más humilde, ¿no? Respecto de escuchar ideas del otro, del que piensa distinto, y ponernos de acuerdo en algo básico, que tiene que ser, ojalá, la Constitución que sirva para los próximos 40 años. Ahora, Chile ha demostrado en los últimos cortos 2 o 3 años que pese a los problemas que hubo, ¿no es cierto?, y a las tiranteses y a las dificultades, hubo capacidad en momentos álgidos, difíciles, capacidad de ponerse de acuerdo. Ese también es una anomalía, entre comillas, una buena anomalía que tiene este país, que puede pasar por momentos de fricción, incluso algunos dirán de fractura, pero cuando hay que ponerse serio, el país, de todos los lados, hay gente disponible a ponerse serio. Cuando digo ponerse serio, es poner al país por delante. El acuerdo recientemente de los partidos, que duró 100 días, tardó, pero llegó el acuerdo para este proceso constitucional que estamos partiendo, este segundo. Los propios fundamentos o los bordes, ¿no es cierto?, con los cuales también parte este proceso constitucional. Entonces, ustedes tienen confianza, ¿no? A ver, sí, yo creo que la democracia, Matías, en esto es clave para el futuro de Chile. ¿En qué sentido? No hay posibilidad de crecimiento económico sin estabilidad política. No hay posibilidad de justicia social sin estabilidad política. Es decir, la estabilidad, la certidumbre del sistema político es clave para todo el resto de los desarrollos. Entonces me parece que esto tiene que estar en el centro y que efectivamente en el plebiscito, y esto hay que desdramatizarlo también, en el plebiscito en Chile, como en cualquier otro país del mundo, la literatura lo muestra con bastante evidencia esto, los países tienden, cuando hay una opción binaria, sí o no, apruebo o rechazo, suelen tener cierto grado de polarización. Claro. Es normal que suceda. Pero el punto es que creo que tenemos que empezar a superar esa etapa para avanzar hacia acuerdos más transversales que sean, por ejemplo, dentro de las bases constitucionales que tú mencionabas, dentro de los 12 puntos, hay uno que es muy importante y tiene que ver con Estado social y democrático de derechos, ¿no? Eso, que es un gran acuerdo en Europa y que ha significado que la sociedad europea avance tan significativamente en el bienestar, ¿no?, de las grandes mayorías, y también en una economía abierta, también en progreso económico. No son una contradicción los derechos sociales con progreso económico. En Chile tenemos que acercarnos a eso. De izquierda a derecha, ojalá tengamos como base esta idea del Estado social y democrático de derecho, que creo que es un buen acuerdo, ¿no? Y claro, habrá matices, diferencias. Cada gobierno tendrá una política más a la izquierda, más a la derecha, pero que hay una base común, ¿no? ¿Por qué no recordamos un poco de pedagogía? Porque ha pasado el tiempo y nosotros damos por hecho que esos 12 puntos de las bases, o los bordes se llamaron en su momento, que fueron muy poco después del plebiscito del 4 de septiembre, lograron un acuerdo. ¿Qué otras cosas son los pollos de las construcciones? Antes que se construya, ¿no es cierto?, una casa, se construyen pilares. Esos 12 pilares, uno que Chile es un Estado social democrático de derecho. ¿Cuáles otros vale la pena recordar? Porque van a estar en la Constitución, en la nueva Constitución que se aprueba. Bueno, hay algunos bastante elementales, ¿no?, que tienen que ver con separación de los poderes del Estado, con autonomía del Poder Judicial. Otros tienen que ver con un Estado unitario pero descentralizado. El número 12, por ejemplo, que para mí es muy importante, tiene que ver con medio ambiente. En el marco de la crisis climática no podemos hacer una Constitución en el siglo XXI que no ponga esto en el centro también. En fin, hay varios autonomía del Banco Central. Por supuesto, y de todos los otros organismos, ¿no?, de la Contraloría, del Servicio Electoral, del Poder Judicial. O sea, estamos hablando de órganos autónomos que tienen que tener la independencia necesaria. Estamos hablando de cuestiones bien fundamentales, como casi de la teoría de la democracia liberal, ¿no? Y otros un poquito más sustantivos, como por ejemplo, no solo procedimentales, sino que Estado social y democrático de derecho me parece que es algo sustantivo, algo de peso. Propiedad hay privada, que ponerle carne, ¿no? ¿Qué significa? Propiedad privada, entiendo que también está ahí, ¿no? En los 12... Por supuesto, propiedad privada, reconocimiento de los pueblos originarios, aunque no plurinacionalidad, pero sí reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. En fin, hay cuestiones que... Sí, con ese pie forzado es el que entran a trabajar estos expertos. Entonces, habiendo puesto los pilares, los 12 pilares del inicio de esta casa, ahora van a hacer un radier y van a levantar ya los muros de estos expertos en este anteproyecto.
y por ponerle en analogía de construcción, las terminaciones las darán los consejeros electos por la población. ¿Qué cosas se debieran ahora construir que fallaron a tu juicio en el proceso anterior en esta nueva Constitución? Claro, o sea, lo primero que te diría, Matías, es que entender que la Constitución, como ley madre, es un acuerdo básico, no máximo, no de todo lo que nos podamos poner de acuerdo, porque eso es materia más bien del Congreso, de las leyes, ¿no? De cierta aplicación de un propósito. En este caso, la Constitución es más bien un marco general de entendimiento, un acuerdo básico, lo fundamental. Y eso me parece que es perfectamente posible en la medida que tengamos posiciones razonables y que además miremos en esto, Matías, ciertas recetas que nunca es posible copiarlas perfectamente porque no tendría sentido, somos realidades culturales distintas, pero los países desarrollados, yo estoy un poco, perdón la insistencia, lo repito harto, pero los países desarrollados no llegaron a ser desarrollados por casualidad. Tienen una combinación de libertad y de igualdad. Se ecualizan ambos valores, ¿no? No sacrifican la libertad en nombre de la igualdad, ni la igualdad en nombre de la libertad. Y eso tenemos que aprender de esa y buscar un propio equilibrio, ¿no? Entonces, ojalá, y eso espero, que en la Constitución y en estos expertos hay harta trayectoria, gente muy destacada en sus distintas disciplinas, gente que creo puede ayudar mucho a esto, es a equilibrar libertad con igualdad para tener una sociedad más democrática, más civilizada, que tenga más bienestar para todos, ¿no? Vlado, hay un grupo de personas, aunque no sea mayoritario, pero van a hacer su ruido, no sé si van a ser mayoritarios, pero van a hacer su ruido, y que plantean que este comité de expertos, justamente el que está empezando a sesionar por 3 meses y que presentará el anteproyecto, es justamente el germen de, estoy poniendo las distintas visiones, el germen de, para muchos, o para algunos en realidad, no sé cuántos serán, de que este proceso no vale, que este proceso no es del todo democrático, porque van a entrar los consejeros electos por la población con el arroz pregraneado, y no va a partir con una discusión desde la base, por así decirlo. ¿Tú crees que este anteproyecto y los fundamentos que hablamos antes le quitan algún grado de legitimidad a una constitución final que eventualmente se apruebe? A ver, yo creo que todo tiene su contexto y no hay que olvidar lo que acaba de suceder. O sea, hubo un rechazo muy contundente al borrador anterior, ¿no? Y desde ese punto de vista, repetir exactamente la misma fórmula que el proceso anterior no era posible, simplemente. Porque había un sector que decía, no podemos repetir la misma experiencia. ¿Y ustedes estaban de acuerdo? Entonces, claro, ¿Tú estabas de acuerdo con eso? yo creo que el proceso era muy importante que tuviese un órgano 100% electo. Porque ese órgano 100% electo, y esto finalmente es lo que se logró. A ver, ¿quiénes van a tener el poder de redactar finalmente la Constitución? Son los electos. Lo que pasa es que el órgano de expertos acompaña y recomienda un borrador. Pero ese borrador no es exactamente vinculante. Ellos recomiendan un borrador, los electos, que comienzan a funcionar el 7 de junio, el 7 de mayo es la elección de electos, 100% electos, 7 de junio comienzan el trabajo, los expertos que ya van a haber trabajado 3 meses, como tú decías, van a entregar ese borrador, y los electos van a poder, respecto de eso, modificar todo lo que quieran. Todo, hasta la última coma de ese borrador van a poder modificarlo. Ahora, lo más probable es que nos encontremos con un borrador de expertos que tengan ciertas bases que son de consenso transversal y que van a servir de base, ¿no? Y el resto va a tener que ser puesto por los electos. Yo tengo la impresión... ¿sí? Y si la elección de consejeros, la elección popular de consejeros, aparece un equilibrio distinto al que eligió a estos expertos, por lo tanto empieza a haber discrepancias. ¿Cómo se va a resolver esa discrepancia entre lo que está en el borrador que le van a entregar a los consejeros electos y lo que ellos quieran? Bueno, la verdad es que el mayor poder va a recaer sobre los electos. Pero claro, los expertos que van a acompañar todo el proceso, incluso una vez entregado el texto, el borrador propuesto por ellos, van a poder acompañar el proceso. Y en el final del proceso, cuando ya esté el texto hecho,
por los electos, van a poder los expertos hacer las últimas observaciones. Y ahí podrían haber discrepancias, ¿no? Ahora, estas observaciones tienen que lograr un quórum de 3/5 para poder llegar a la sala y ahí se va a votar. Si que hay discrepancias entre los electos y los expertos, va a haber una última instancia de comisión mixta que yo creo en general, Matías, se va a usar bien poco. Esa es mi impresión. Se va a usar bien poco. Ahora, ¿a qué podemos apostar? ¿A qué podemos aspirar? A una constitución ajustada, en el sentido de que no va a ser una constitución tan extendida, tan maximalista, va a ser probablemente más ajustada y va a dejar entonces libertad a los determinados gobiernos futuros para cumplir sus programas de gobierno. O sea, puede venir un programa de gobierno más de centro-izquierda, otro más de centro-derecha. Habrá libertad respecto de cómo implementar una política en específico, si una mayoría temporal, circunstancial así lo quiere. Pero las bases fundamentales van a seguir existiendo, ¿no? Entonces, una constitución que dé cierta libertad es a lo que podemos aspirar hoy día. Y me parece que tiene un sentido. O sea, los gobiernos tienen que poder cumplir con sus programas de gobierno, ¿no? Vlado Mirosevic, soy presidente de la Cámara, como siempre, muchas gracias por recibirnos. Que esté muy bien. Bien, Matías, gracias a ti. Chao, un abrazo. buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátenos en tepillé.cl. Y hace un momento conversábamos con Vlado Mirosevic, que le tocó estar presenciando como presidente de la Cámara y dándole todo el contexto institucional que requiere el inicio del proceso constituyente hoy, pero ahora estamos ya con 2 de los 24 expertos. Nos vamos acercando para entender. Una cosa es hablar de cómo son, otra cosa es empezar a conocerlos, empezar a sentir cuáles pueden ser son los matices de diferencia. Y nos acompaña Antonia Rivas, que es miembro de la Comisión Experta de Convergencia Social. Antonia, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Matías. Y Máximo Pavés, que es miembro también de esta comisión de la UDI. Muchas gracias, Máximo, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Ambos militan? Yo sí. ¿O están designados o propuestos por...? No, yo milito. Los dos militan. Sí. ¿Qué grado de autonomía tiene un militante? Ustedes o los otros, no los 24 militan, sino que algunos, no sé si la mayoría. ¿Qué grado de autonomía tienen para cuando lleguen a un acuerdo entre ustedes dos, UDI y Convergencia Social, por ejemplo, se los pregunto a los dos, y de su partido le digan, algunos le digan, no, estamos avanzando, estamos yendo demasiado allá, acuérdate que tú estás representándome a mí, tú estás representándome a mí. ¿Qué grado de autonomía hay de ustedes expertos frente a sus partidos? A ver, yo creo que la política siempre es una actividad prudencial y es práctica, y por lo tanto no hay una fórmula de definir las conductas específicas. Yo creo que la gran diferencia, o una de las grandes diferencias de la convención pasada, es que esa convención funcionó completamente autónoma del sistema político. Y en este caso me parece que nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre, por supuesto, una mirada técnica de las políticas públicas, jurídica, que por supuesto también sea expresión de un sistema político, no solamente de los partidos políticos, sino también de fuerzas políticas que están constituidas y donde por supuesto también el mundo judicial va a ser escuchado, el mundo parlamentario va a ser escuchado, el mundo de los fiscales va a ser escuchado. Sí, por lo tanto, mi pregunta es que cuando escuchen a esos mundos, va a haber gente de los propios de ustedes, referentes, que les van a orejear, los llamar, whatsappear, algunos hasta presionar, diciéndole, están negociando demasiado con Convergencia y ustedes demasiado con la UDI. Sí, pues ¿cómo se va a parar ahí el experto? Yo creo que es importante que la comisión experta tiene un rol distinto al consejero constitucional y por lo tanto tiendo a pensar que lo natural es que la comisión experta tenga un nivel de autonomía mayor de los partidos políticos que, por ejemplo, van a tener aquellos consejeros que, siendo electos de una lista de un partido político, ahora vamos a tener que conversar también con los consejeros electos. Pero tu pregunta, Matías, yo creo que los partidos saben la responsabilidad que tienen al haber nombrado a las personas que nombraron. Perfecto. Por lo tanto, creo que los partidos van a respetar el nivel de discusión que es distinto al nivel parlamentario.
¿Cuál es Yo tu creo mirada? que hay muchos de nosotros que venimos de la academia, del activismo en algunos casos, pero sobre todo de la academia, la mayoría, en unos casos más o menos políticos. En caso tú me preguntabas si soy militante hace poquito tiempo también en ese sentido y he sido independiente toda mi vida. Y creo que fui nominada no por la política, sino por la expertise técnica. Y yo creo que, a ver, si bien todo es político, ¿verdad? En esto es Sí, claro. difícil diferenciar esta cosa de lo técnico, lo político. Vamos a tener, y consigo con Máximo, cierta autonomía dentro de los márgenes de los programas, de lo que los partidos van señalando, que han señalado, además, ya en eso está bastante claro. Y yo creo que además acá contamos con algo súper interesante, que son estas líneas, estas bases que tenemos, que nos van a ir marcando un poco el camino, que está construido todo esto. Yo creo que es importante que la ciudadanía también entienda el modelo de este proceso constitucional. Pero hablando de autonomía, yo creo que vamos a tener ese ejercicio de poder llegar desde lo técnico, desde nuestras experiencias, desde lo académico, a proponer, además que eso es súper importante, a proponerle al Consejo Constitucional un anteproyecto de nueva Constitución. Somos aquí como los redactores de un preacuerdo, que serán ellos los electos, los que la ciudadanía elige el 7 de mayo, quienes van a tomar las decisiones definitivas sobre los textos. Y esas personas son elegidas directamente por la ciudadanía. Ustedes que son expertos en las constituciones tienen capítulos que siempre son los fundamentales, ¿no es cierto? Y uno de ellos que hizo más ruido, de los que hizo más ruido, porque hubo varios que se discutieron mucho, era el del sistema político, por ejemplo. De uno que fueron los que fueron más oreja de todo, sistema político, entonces empezó a ver qué pasaba con el Senado, si el Senado se terminaba, si cambiaban sus facultades, más dientes para... ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo empiezan a discutirse esos detalles? ¿Cómo se sientan, Antonia? No sé qué comisión tú a ti te tocó, ¿qué comisión? Sistema político. Sistema político. ¿Cómo se sientan ustedes para entender cómo se redactan varias manos esto? Porque tú tienes una mirada del sistema político muy distinta a la que tener un UDI, entonces... Yo creo que es interesante decir acá que tenemos 4 subcomisiones, ¿verdad? Que son subcomisiones chicas, son de 6 personas. Y eso es muy, muy distinto al proceso anterior, que eran grandes subcomisiones. Esta es una mesa de este porte, de alguna manera, como estamos aquí para conversar eso. Yo me he dado cuenta, me he dado el tiempo de leer casi todo lo que han escrito mis colegas, las entrevistas. Me da la sensación que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, ¿verdad? La necesidad de habilitar, por decir de alguna manera, la política, de permitir que haya un diálogo más fluido entre el Ejecutivo, entre el Parlamento, de que proyectos como, por ejemplo, no sé, las pensiones, ¿verdad? Que llevan no sé cuánto tiempo en el Parlamento y que viene un gobierno y llega otro Parlamento. Y eso no tiene que pasar. Yo creo que en ese diagnóstico, la necesidad de hacer más fluido el trabajo legislativo y de atenuar quizás el presidencialismo, estamos más o menos en acuerdo, me ha dado la sensación yo. Ahora, las soluciones a eso es donde vamos a tener que empezar a conversar, a discutir los matices naturales, y me imagino que ahí vamos a tener disensos importantes o no. Pero yo creo que lo más importante, y eso yo lo valoro mucho, que tenemos un acuerdo en las causas. Y eso es fundamental. Y en el trabajo anterior yo creo que también había ese acuerdo en las causas, pero eran tantas ideas que se trataron de juntar y de poner en un mismo texto que no quedó coherente. Y eso generó mucho ruido a mi juicio también. En este caso yo creo que tenemos la oportunidad de plantear un modelo, y no solo de sistema político, en la Comisión de Sistema Político también está forma de Estado. Yo creo que en general es importante plantear como una estructura, un monito, como digo yo, ¿verdad? Una estructura que tenga sentido de principio a fin. Desde el sistema electoral, los partidos políticos, claro, el Parlamento, pesos y contrapesos, ¿verdad? Sí, que todos lo vemos. Yo creo que nos vamos a encontrar, probablemente vamos a tener ciertas diferencias en, no sé, iniciativa exclusiva, y ahí vamos a ir viendo esas diferencias. Pero yo siento que no va a ser tan difícil el trabajo del sistema político si lo conversamos bien. Y las constituciones tienen una ventaja, ustedes son los expertos, yo pregunto, tengo la impresión de la ventaja de que cuando hay mucha diferencia insalvable, queda fuera del texto y queda después a la ley, porque lo importante es que sean las cosas más fundamentales, o no están así. Sí, yo creo, Matías, que tú diste una perspectiva muy importante para entender los márgenes del proceso y el éxito de este proceso. En primer lugar, quisiera señalar que nosotros llevamos en nuestro país pensemos que la presidenta Bachelet para su segunda campaña propuso como un eje la nueva Constitución. Si damos por bueno eso, significa que llevamos 10 años con el debate constitucional en la primera línea. Por lo tanto, para la ciudadanía no es un debate ajeno.
Y lo segundo, tú dijiste algo muy importante. Perdón, hubo muchos chilenos que participamos de los cabildos, Por familiarmente. supuesto, por supuesto. Hubo gente que se involucró por mucho tiempo. Y entre medio nosotros tuvimos un plebiscito de entrada, tuvimos elección de convencionales constituyentes, un plebiscito de salida, ahora vamos a tener una nueva elección. Entonces, yo creo que las personas entienden bien los márgenes del debate constitucional y su importancia. Y lo que dijiste tú es clave. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en proponer al país una constitución, no un programa de gobierno, no una solución inmediata para todas las problemáticas que tienen que ser resueltas a través de la política pública. ¿Y qué es lo que es una constitución? Un documento jurídico político que lo que hace es ordenar el poder, limitarlo, establecer un rayado de cancha y, por supuesto, promover y defender y garantizar ciertos derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, reforzar los temas medioambientales. Por lo tanto, cuando no encontremos un acuerdo, eso va a significar que muchas cosas que van a quedar al debate político, al Congreso, a la legislación. Otro gran problema que tuvo la convención pasada, Matías, es que muchas fuerzas políticas al interior quisieron ir por todo, que en la Constitución tenía que estar todo. Y eso no es así, no es real. Las constituciones, los países estables se construyen en base a arquitecturas institucionales que sean reconocidas por todos como válidas y como buenas y como legítimas y que sirvan para objetivos constitucionales. Chile ha tenido, con esto termino, experiencias en las cuales intentamos tener constituciones maximalistas, como en 1823, y duró muy poco. Entonces, acá lo importante es ponernos de acuerdo en eso. Y yo creo que si hay voluntad, y la ceremonia de hoy día fue una foto clarísima de eso, hay voluntad de encontrarse y de buscar un camino común institucional que, como dice muy bien Antonia, se le propone al Consejo y, por supuesto, seguiremos discutiendo y después finalmente la ciudadanía en un plebiscito. Antonia, ¿cuánto? La vez pasada sonaba el concepto de hoja en blanco que ya no ha sonado esta vez, no sé, está en el pasado, pero de partida esto no es hoja en blanco porque hay 12 principios, fundamentos, bordes, como quieran llamarlo, con los cuales ustedes van a empezar a trabajar. Pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Cuánto hay en cada uno de ustedes en su cabeza en la historia constitucional chilena? Ya sea de las del 33, la del 25, la del 80, la de la propuesta de la presidenta Bachelet, la de la propuesta del presidente Lagos. Aquí se viene trabajando en Constitución hace mucho rato. Todo eso sirve, me imagino, ¿no? Sí. ¿Cuánto de eso se usa para partir, Antonio? Absolutamente. Yo creo que venimos no solo desde hace 10 años, sino, o sea, en el caso mío yo llevo 20 años tratando de pensar y modificar y tener una nueva constitución nacida en democracia. Yo creo que eso es un punto súper importante. Voy a responder la pregunta en un segundo, pero aquí en general siento que la oposición se está haciendo entre el proyecto de la convención anterior y lo que vamos a proponer nosotros. Yo creo que no se nos puede olvidar acá que la oposición es la constitución del 80, que es la constitución nacida en dictadura. Yo creo que eso es importante. O sea, el proyecto del borrador anterior fue un proyecto más, así como estuvo el proyecto de la presidenta Bachelet. ¿Se le pueden salvar cosas? Porque una cosa yo es... sí creo, pero una cosa es que nazca en democracia, que tiene un valor fundamental, no solo simbólico, sino que... Yo creo que hay muchas pero hay cosas para salvar de ahí, en contenidos. Sí, yo creo que en contenidos hay cosas muy interesantes que se pueden haber pasado un poco, que se pueden haber pasado menos, pero yo creo que el reconocimiento de los derechos sociales y culturales en general es un tema relevante, todo el tema de la paridad, el derecho a los cuidados. Hoy día salió una encuesta que decía que el 98% de las mujeres consideraba que los cuidados habían restringido su vida laboral. Evidentemente todas las mujeres, el 98% de todos los aspectos políticos, yo creo que ahí ese foco es relevante. Y el cuidado al medio ambiente, quizás fue mucho lo que se puso, pero tener una constitución enfocada en proteger la crisis climática. Entonces, si hay algo que salvar de la del 80, yo además que le preguntaré después qué es lo que hay que salvar del proyecto que fue rechazado. De la Constitución del 80. Sí, Perdón. Yo creo que sí, en la Constitución del 80 en general hay bases y hay una historia constitucional que podemos seguir. En general las constituciones más o menos se parecen. Pero yo creo que la Constitución del 80 tiene un problema de base, no solo de legitimación, sino de cómo entiende el Estado. Yo creo que ahí, y podemos discutirlo, y ahí vamos a tener una discrepancia, ¿verdad? Que tiene que ver con una de las bases que está consagrada, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Yo creo que el Estado Social y Democrático de Derecho pone fin a un principio que no está establecido en la Constitución del 80, que es el principio de subsidiariedad, ¿verdad? Que no lo dice, pero lo hace de alguna manera. No sé si le pone fin, pero yo, bueno, a eso... La Comisión 3 esperamos que podamos dar ese debate. Pero yo sí creo y yo espero que este principio nos deje y ponga fin a la mercantilización de los derechos que tenemos en este país. Yo creo que eso es un avance. ¿Y lo salvable de la Constitución del 80?
Yo creo que lo salvable de la Constitución del 80 tiene que ver con la estabilidad política, con las reformas que se le han hecho en general. Yo creo que las reformas han permitido modificar eso. Ahora tenemos un quórum distinto, pero en general yo salvaría poco de la Constitución del 80. Yo creo que la Constitución del 80 hace tiempo para muchos, incluida a los políticos, ¿verdad? Incluida a los parlamentarios, está más bien fallecida. Pero está fallecida, o sea, eso lo ha dicho gente de la derecha, que está fallecida, pero en buena parte porque fue originada no en democracia, en dictadura. Y porque o yo por creo los que contenidos. yo también creo que no como responde adecuadamente a las necesidades que tenemos hoy. No es una constitución moderna. En el mérito técnico, sí. Max, y te pregunto a ti al revés, porque tú eres de la UDI, ¿qué cosas salvarías de los proyectos que presentó la presidenta Bachelet o del proyecto que fue rechazado el 4 de septiembre? ¿Qué cosas te gustan como para poner en la mesa? Mira, yo respecto del proyecto rechazado, muy poco. Y basta señalar que están en esta posición gran parte de la ciudadanía técnicamente, de todos los sectores políticos, muy transversal. Yo sí rescato que en el fondo el intento frustrado de la convención relevó algunos debates que cuando en 1980 y en el 2005 existía, no estaban tan a la vista. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Sí. Por ejemplo, el tema de la niñez, ¿cierto? Son cosas que evidentemente no podríamos no abordar en una constitución moderna. Pero el proyecto que dejó ingresar la presidenta Bachelet a días de dejar su segundo mandato tenía una gracia fundamental que yo rescato, que no era refundacional. Y por lo tanto es perfectamente revisable, mirable, porque estaba escrito con unos... Yo era opositor también a ese proyecto cuando se discutió en su minuto por ahí, o sea, cuando se ingresó en 2018, en marzo, pero tenía una gracia, que no era refundacional. Entonces era un proyecto de constitución que, por supuesto, tenía un énfasis de sensibilidad progresista, digámoslo así, de centro-izquierda, pero que no venía a reestructurar y cambiar todo. Y por lo tanto yo eso lo valoro. Y ahí quiero hacerme cargo de algo que decía Antonia. Yo creo que no hay, y esto es algo que a mí me deja tranquilo, no solamente como comisionado experto, sino también tengo una convicción doctrinaria y política de que el Estado Social y Democrático de Derecho no es oposición ni viene a terminar con el principio de subsidiariedad. Creo que ¿Son compatibles? Totalmente compatibles. ¿Pueden estar en un texto ambos principios? Hay que buscar la forma de articular en la redacción que esté correcta, porque no son opositores. Cuando uno sostiene que el Estado debe asegurar un mejor Estado que el que tenemos, ¿sí?, un piso mínimo de dignidad de resultado en determinadas materias sociales, eso no es incompatible con la posibilidad de que la primera iniciativa para colaborar, crear, emprender, sea de las personalidades. Y eso es la subsidiariedad. Antonia quiere... Es que sí, yo creo que el Estado democrático y social de derecho tampoco es incompatible con que los privados participen. Yo no leo en eso la subsidiariedad, ¿verdad? Yo leo la subsidiariedad en otra cosa. Yo leo la subsidiariedad, como les decía, en la mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales. No hay ningún problema que los privados participen. Es más, o sea, yo creo que es fundamental que los privados participen y que el emprendimiento... Pero eso implica que no se puede someter a las reglas del mercado. O sea que en ese sentido yo creo que es muy distinto. Claro, en la palabra someter, ese tipo de palabras hay que ver. Pero de lado me refiero es que alguien que tiene un colegio tiene todo el derecho a tener un colegio porque tiene creencias distintas, porque es de una religión distinta, porque tiene un énfasis en lo artístico. Lo que no tiene derecho, creo yo, es a enriquecerse en virtud de un derecho social básico de las personas. Bueno, ahí tenemos, yo creo que hay una diferencia de énfasis que es muy importante y esto fue parte también no solamente cuando en ese ejemplo, ¿tú qué piensas? En el ejemplo que puso Antonio, un colegio. Que yo no creo que no hay ningún problema en que las personas que ofrecen un proyecto educativo, profesores, administrativos, directores, puedan aspirar a una legítima retribución. Pero es que eso es un sueldo, eso es otra cosa, es muy distinto a una legítima retribución. ¿Y cómo resuelve eso una constitución? Pues están hablando de cosas que son bien cercanas. Sí. Al que una persona reciba... Ahí nos estamos acercando al acuerdo, ¿eh? Sí, pero lo interesante para la ciudadanía es cómo va a quedar redactado. Porque tú dices, no el que la persona, ese director, perciba un ingreso, ¿qué hace que ese ingreso, que es un monto X? Como el ejemplo de las universidades, ¿verdad? Es distinto que una universidad gane legítimamente, ¿verdad?, las mensualidades, lo que se paga y lo reinvierta
en la propia educación, que es lo mismo que sucede en Estados Unidos, que es lo mismo que sucede en la mayoría de los lugares del mundo que tienen ese sistema. Hay que una persona que brinda un servicio de educación, por decirlo de esa manera, o el derecho a la educación, se enriquezca a costa de eso. Yo creo que hay lugares donde uno puede enriquecerse y hay lugares donde no. Fíjate que el concepto ahí, Antonio, es la dimensión moral que uno pone al calificar moralmente de lícito o ilícito el concepto de enriquecimiento, lucro. ¿Qué es lo que dicen las bases? Estado social democrático de derecho con provisión mixta. O sea, la Constitución no debe está de acuerdo, Antonio está de acuerdo. Porque dice las bases. Entonces, ¿Te fijas que están bien de acuerdo, pero haces cómo para quedar las palabras y el problema muchas veces, Matías, cuando uno, y esto es un ejercicio de muchos que vamos a tener en la convención, yo creo que nosotros nos podemos acercar y tenemos que encontrar cuál es el concepto que a nosotros nos deja tranquilo y que por lo tanto le podemos decir a la ciudadanía, mire, aquí hay espacio para que el pensamiento de centro-izquierda, de centro-derecha, entendiendo lo mismo, podamos convivir en un sistema político. Y ese es porque yo no voy a convencer a través del ejercicio constitucional que Antonia deje de creer lo que cree, y al revés tampoco. Lo importante es que nosotros digamos, mire, estas son las reglas del juego, hay un Estado social democrático de derecho, pero la provisión mixta. Y eso es un ejercicio, el de las bases, que nos permite, porque las bases las firmaron todos, que nos permite entender que se pueden concebir instituciones y una estructura y que nos dé legitimidad para decir, bueno, la damos por buena. Y esa ratificación que va a hacer la ciudadanía, esperemos a favor de cierto de nuestro trabajo, en diciembre, listo, esto es nuestra, y sobre esto lo dejamos descansar. Lo último ambos, que es más político, ¿cómo va a ser, cómo lo van a hacer para, voy a usar un término que puede ser muy coloquial, encantar a la ciudadanía, porque esto pasa por un plebiscito? Y los plebiscitos son complejos, los plebiscitos. Mayoritariamente entiendo que se rechazan, se polarizan. Y aquí necesitamos que haya un porcentaje mayoritario de chilenos que apruebe lo que ustedes dos se pongan de acuerdo. Puede simbolizarlo en ustedes dos. ¿Cómo se hace eso desde el punto de vista jurídico, técnico y político, que es la labor que tienen, para que la ciudadanía empiece a ver que ustedes dos están colaborando con todos nosotros, no que están peleando a costa de nosotros? ¿Se entiende el punto? Sí, claro que sí. Tienen esa responsabilidad enorme, sobre todo viniendo de este rechazo alto. ¿Antonia? Sí, yo creo que es el tema más complejo, ¿verdad?, de los que estamos enfrentados hoy día. Hay sin duda un hastío y una deslegitimidad. Yo soy antropóloga, entonces leo, y veo eso en general también en esto, y creo que ahí es donde está nuestra mayor dificultad. Por una parte, explicar. Yo creo que es fundamental. Yo creo que también, y usando lo que decía Máximo, yo creo que estamos en un proceso de hace mucho tiempo de educación constitucional. Entonces tengo la experiencia de que también estos temas vuelvan a surgir. A mí del proceso anterior también me gustaba mucho cuando en las portadas de los diarios salía Tribunal Constitucional, la Corte, no sé qué. La gente se está acostumbrando y sabe hablar de esto. Y yo creo que el texto tiene que hablar, ¿verdad? Y por eso yo decía que era importante la oposición también a encantar. Hay poco convencidos de lado y lado en esto. O sea, en general, eso es interesante, descreídos, ¿verdad?, de todos lados. Y yo creo que esto es un servicio y es algo importante que podemos dar, de dar un buen texto, tener que convencer. Yo creo que aquí la pedagogía es clave y también dar buenas señales. Yo escuchaba al ministro de Justicia decir que este proceso iba a ser más fome. Yo creo que sí, que tiene que ser más fome, tiene que ser más, quizás sobrio, puede ser una palabra que se ha escuchado mucho, pero es importante también que se vea serio, que se está debatiendo y con un trabajo en el cual por lo menos mi compromiso es en estos 3 meses entregarlo todo. Yo, Matías, creo que necesito una pregunta y yo voy a responder políticamente porque tú lo hiciste políticamente. ¿Cuál es mi anhelo más grande? Primero, la señal de hoy día, sobriedad. Este no es el espacio para darse gustitos, sobriedad. Hoy día estábamos todos los varones con corbata, estaban todas las damas perfectamente vestidos, se cantó el himno nacional, ceremonia breve, sin discurso, la presidenta impecable. ¿Y cuál es mi anhelo más grande? Que en la franja electoral del plebiscito, el Partido Socialista, la UDI, Renovación Nacional, gran parte del Frente Amplio, en la franja digamos lo mismo. Y la ciudadanía, ¿qué es lo que va a decir? Con colores distintos, con música distinta, estoy pensando en la franja, ¿no? Esta gente por primera vez se está poniendo de acuerdo en que nos están llamando a votar por la misma posición. Si eso pasa, no tengo ninguna duda. Si el Frente Amplio y la UDI llaman a votar lo mismo... Lo que pasó, Matías, con el Acuerdo por Chile fue eso. Solamente un partido en el mundo de la derecha se quedó fuera de este acuerdo, que ahora esperamos que participe muy bien, y en el mundo de la izquierda fueron generándose dudas, pero el Acuerdo por Chile fue eso, las 12 bases fueron eso. Entonces, y todos lo hemos sostenido. Si nosotros logramos tener, por primera vez en la historia democrática chilena, del retorno a la democracia, partidos que han pensado distinto, promoviendo en su franja electoral que esta es una oportunidad de reencontrarnos
no tengo ninguna duda que vamos a aprobar. Ojalá. Un anhelo difícil, pero vaya a saber. Yo creo que tiene Estoy que ver, esperanzado. solo para cerrar, más que cómo estamos vestidos o cómo no, yo creo que tiene que ver con lo que decía hoy día la presidenta electa, tiene que ver con la sobriedad, pero tiene que ver con el respeto y la humildad. Yo creo que más allá de que cómo estemos, porque Chile es un país también de colores, ¿verdad? Y si uno sale en el metro, la gente no anda vestida de corbata ni de traje, ni las mujeres como anda uno. Pero son capaces quizás de ponerse de acuerdo y de avanzar y de ser expertos, como decía la presidenta, en Y que vivir nos la vean vida serio, diaria. Yo pero creo no- que eso es y que nos muy vean serio, relevante. y que nos vean serio. Yo creo que el compromiso, Antonio, mío, Matías, es que hay que ver un trabajo serio. Y yo creo que esa es la primera señal, quizás más fome, quizás con otro ritmo, pero la seriedad, la sobriedad, como queramos decirlo, Habrá una no prensa, importa. por lo pronto, y una ciudadanía que estarán atentos a la seriedad y al trabajo que se les ha encargado. Max y Antonio, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Espero que no sea la última, porque mientras el proceso estar aquí haciendo pedagogía entre medio, porque esto... Estamos a sus órdenes, Matías. Muchísimas Muchas gracias por la Que estén muy bien. invitación. Buenas Un noches. gusto. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos en nuestra pantalla grande del estudio el portal 24horas.cl, portal de contenidos y noticias que destacan en este momento este anuncio de Aguas Andinas. Posible horario de reposición, transporte en 4 comunas, para que ustedes estén atentos allí. Independencia, Conchalí, Renca. Sería a las 6 de la mañana la reposición, pero estar atentos a nuestra página 24horas.cl y al canal 24 horas, porque siempre está informando con muchísima actualidad. Vamos a revisar el tiempo. En este momento la temperatura en la región metropolitana es de 19 grados y 1 décima. El pronóstico para mañana en esta región capital es el siguiente: despejado y 29 grados de máxima probable. Idéntica situación se debiera vivir el miércoles. ¿Okay? Ahora otras 2 regiones y localidades: Arica, en la región de Arica, y Parinacota, en el extremo norte de nuestro país. Cielo parcial para mañana, 28 grados de máxima probable. Vamos al sur, en el otro extremo, Magallanes, Puerto Natales, nublado, 15 grados de máxima probable. El mundo de la música perdió a uno de sus músicos más reconocidos este domingo, 71 años. Falleció Gary Rossington, fundador de la banda Lynyrd Skynyrd. Lynyrd, me parece que se pronuncia así, y si no me disculpan los expertos, con el mayor respeto. Rossington era el último miembro con vida de la formación inicial de esta banda. Este oriundo de Florida es uno de los compositores de este reconocido tema que escuchamos de fondo, Sweet Home Alabama, un verdadero himno de la música que ha aparecido en películas, campañas publicitarias, que incluso el propio estado de Alabama adoptó hace 13 años como propio. Respecto a la muerte del artista, no han sido reveladas las causas de su fallecimiento y la banda, a través de un comunicado, despidió a su amigo, expresando su profunda tristeza. Justamente con esta canción, que data de 1974, son las canciones buenas, las que perduran y suenan bien, como si fueran escritas anteayer, Sweet Home Alabama, despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por